Bueno, muy buenos días. Agradeciendo a todo el grupo de trabajo, a los organizadores del evento, mis estimados colegas y también a los asistentes a la charla por darnos esta oportunidad. Creo que es primera vez que hacemos este evento a nivel de la costa y pienso yo que a esta nuestra experiencia, estamos neófitos en este evento, pero yo sé que nos va a ir bien. Y agradecerle a los expositores anteriores el muy buen desempeño que hicieron y voy a tratar yo de aclarar esta pregunta que fue la que se me fue asignada. Esperemos también desarrollarla dentro del tiempo estipulado. Bueno, básicamente vamos a desarrollar el papel de la procalcitonina en la administración de los antibióticos y qué tanta utilidad tiene. La gran mayoría de las literaturas y de algunos autores, como ya los conocemos, como el doctor Relo, hace énfasis en que cada vez más debemos utilizar la posibilidad de llevar nuestros actos médicos o ser guiados por una medicina de precisión. Es ahí en donde el tema infeccioso es importante ver tanto la actividad de los patógenos y también de los huéspedes. Normalmente siempre el comportamiento fuera del cuerpo de muchos gérmenes pueden estar básicamente descritos en cultivos y otras zonas, pero ya a nivel del comportamiento dentro del huésped, algunas respuestas tienen que ver mucho con este tema de la respuesta inmune y principalmente el tema de biomarcadores. Es ahí donde nos planteamos una duda si de verdaderamente debemos ir a un cuadro de personalización en cuanto al manejo de la sepsis o en su efecto de una protocolización de estos. Nace otro interrogante inicialmente que ¿qué es un biomarcador? Albrecht lo definió como aquella molécula medible en una muestra biológica que nos permite en forma objetiva y sistemática y precisa definir ciertos patrones de la infección. Que esta además debe tener como condición que sus niveles nos orienten a un proceso si es normal o patológico. Obviamente también debe ser útil para monitorizar la respuesta a los tratamientos y dentro de la descripción él habla de más de 178 moléculas medidas, pero solamente el 20% de ellas nos están llevando o se están evaluando de una forma específica. ¿Por qué surge esto de los biomarcadores en la sepsis? Hay una incertidumbre diagnóstica. Esto pensamos que nos puede mejorar el manejo del paciente ayudando a detectar la presencia de la enfermedad, la gravedad de esta, inclusive nos puede permitir establecer pronósticos. Y además de eso, queremos mejorar el conocimiento de ciertos aspectos del proceso patológico que nos están llevando a eso que tanto tememos como es el fallo multiorgánico. ¿Por qué quiero un biomarcador y para qué? Bueno, normalmente hay otros interrogantes como para hacer diagnóstico, para tomar una decisión, para monitorizar al paciente y como fines pronósticos. Normalmente para hacer diagnósticos los principales que ahora mismo hemos tratado de plantear son la procalcitonina y la presepsina, que todavía falta una evidencia totalmente consistente, sobre todo en el tema de presepsina. Los otros marcadores como es la procalcitonina o el lactato, del cual acaba de hablar el doctor Rebolledo, nos sirve para establecer más que todo el inicio del manejo antibiótico en algunos casos, cuando hay la duda, y obviamente para estratificar el grado de compromiso hemodinámico y estas cosas. Algunos otros accesorios, como es el inicio de terapias ayudantes, como el esteroide, en el cual nos apoyamos en el cortisol, y para la monitorización sirve más que todo la procalcitonina, que es la citada de esta charla, además de la PCR y el lactato. Hay otros que nos sirven para fines pronósticos, como el interleuquina y la presecina, que todavía están con una evidencia que no es del todo muy clara. Hay aproximadamente más de 100 biomarcadores propuestos, como ustedes bien lo saben. Este es un trabajo publicado en JAMA del 2019 que enfoca básicamente en los conocidos ya 4 fenotipos de la sepsis y su derivación o su aparición de ciertos síntomas inflamatorios o de compromiso hemodinámico de que de una u otra forma nos pueden orientar también. Y es claro ver cada vez más de que algunos patrones de la exacerbación o el aumento de ciertos marcadores tiene mucho que ver con los patrones de fenotipos propuestos. Normalmente, en etapas ya mucho más avanzadas, en fenotipo delta y gamma, ya es mucho más frecuente la exacerbación, como lo pongo ahí, de los síntomas inflamatorios, la desviación a la izquierda en el hemograma, el aumento de la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentarización y clínicamente también el aumento de la temperatura. Ya en los fenotipos delta ya hay un compromiso mucho más serio, donde hay ya marcadores más serios del score, como aumento en el score de mortalidad como en el SOFA, y se ven mucho más acentuados los criterios de CIRS. Sumado a esto, tenemos que tener en cuenta de que siempre, en cualquiera de todos los 4 fenotipos, vamos a ver siempre al final compromiso renal, compromiso hepático y hematológico. Pero siempre vamos a ver que el compromiso más que todo acentuado
de la parte hemodinámica la vamos a ver en los fenotipos mucho más avanzados como el delta. Teniendo en cuenta esto, si vemos las curvas de supervivencia de esta misma publicación, nos vamos a dar cuenta que en la gran mayoría de los estudios propuestos, como podemos ver en la mano derecha, como el PROCESS, el PROGRESS, el ACCESS, el JANICE, vemos que la expresión de los marcadores inflamatorios, sobre todo lo que tiene que ver con procalcitonina, la procalcitonina se puede ver desde ya en los primeros fenotipos de la sepsis, que son los que menos comprometen hemodinámicamente al paciente y menos comprometen la estructuralidad inflamatoria del paciente. Ya cuando pasa a unos estados mucho más avanzados, cuando puede persistir el problema o estamos viendo que de pronto existe un alto riesgo de fallo terapéutico, vamos a ver que la tendencia es a ir a este color anaranjado que se ve obviamente en los estados más severos, como es el fenotipo delta. Esto es un poquito para resumir aquí y señalar lo que está pasando en cuanto a esta parte. Hay una cuestión que también es un tema de debate y es el costo y la duración de los antibióticos en el manejo de UCI. Muchas veces tenemos en cuenta el valor de los costos, la resistencia bacteriana y las interacciones tóxicas, que es una de las cosas que también a veces podemos tener en cuenta. Aquí vemos en este slide la propuesta de varias publicaciones donde se trató a los pacientes con terapia estándar y la terapia cortada monitorizada por biomarcadores y principalmente la procalcitonina. En casi todos los grupos donde vemos que la gran mayoría de las infecciones que vamos a ver en el cuidado intensivo se dieron cuenta de que realmente en los puntos finales no hubo mayores diferencias entre acortar la terapia antibiótica guiada por marcadores inflamatorios o biomarcadores y realmente no hubo mayores diferencias en mortalidad con respecto a la terapia estándar. Esto nos va dando una luz de más o menos cómo podemos ir básicamente respondiendo la pregunta propuesta en la charla. ¿Cómo debemos aplicar los biomarcadores? Bueno, normalmente, en esto no me quiero detener mucho, pero vamos a ver si ese biomarcador cumple ciertas condiciones, como sea fácil de medir, técnicamente no sea complejo y que los costos sean bajos, que no nos alteren los costos, que nos ayude a un diagnóstico temprano, que nos ayude también a estratificar el riesgo de esos pacientes y que nos ayude a mejorar la toma de decisiones. Normalmente el personal sanitario tiene una tendencia a pedir todo en una sola cosa. Nosotros normalmente, ¿para qué solicitan un marcador o un biomarcador? Para temas diagnósticos, para temas pronósticos, para establecer severidad o todas estas. Si vemos en la torta, el 51% quiere todas, me explico, quiere resolver todas. Y hay unos porcentajes en el cual en el 20% prácticamente se orientan, que es el que sigue en porcentaje, se orientan a establecer pronóstico con la medición de esos biomarcadores. O sea, normalmente siempre tenemos que tener en cuenta esto. Los biomarcadores, en el caso de la sepsis, si orientamos y vemos acá esta gráfica, la procalcitonina el año pasado tuvo 369 publicaciones, la interleuquina 6, 240, la PCR tuvo 18 y la presecina 40. Y el año anterior, en el 2018, de todas ellas hubo 573 publicaciones. O sea que el modelo y digamos que el volumen de bibliografía cada vez está creciendo más, pero obviamente a veces es difícil tomar un análisis más consistente. Por eso tratamos de reunir ciertas cosas que ahorita más adelante les voy a hacer énfasis. Bueno, como bien sabemos, la procalcitonina, ustedes saben que es una proteína prácticamente producida casi que exclusivamente en la glándula tiroides, en la célula C, y una pequeña cantidad en las células K a nivel pulmonar. A través de esa expresión del gen CALC1, este va a estimular el mRNA mensajero y va a disparar ese proformador de la molécula que es la precalcitonina, que a través de unos clivajes mediados por ese mRNA mensajero va a deformarse en esas tres moléculas que nos interesan, como es la formación de la procalcitonina, la calcitonina y la calicreína, o la calicecina. Esta última se está llevando un papel muy importante en el proceso del metabolismo del calcio. Y luego de ahí se va a derivar nuestra molécula a estudiar, que es la procalcitonina, y ya la conocemos, que es una molécula mucho más compleja, formada por 57 aminoácidos. En condiciones normales, la regulación de la procalcitonina se da por el sistema endocrino. Esta regulación se da por la estimulación del mRNA mensajero que va a promover la producción de procalcitonina y calcitonina. Esas van a migrar al aparato de Golgi y por una resecreción que es regulada, a diferencia de lo que vamos a ver en el tema infeccioso, esta secreción regulada va a permitir que en condiciones normales, por exocitosis,
se liberen las moléculas de calcitonina, que es la que vemos en naranja. Y fíjense que acá, por sistema compartimental, queda acumulada la procalcitonina. Esto en condiciones normales. En condiciones ya patológicas, normalmente las grandes bacterias y principalmente los gram-negativos van a empezar a su ataque antigénico a través de lipopolisacáridos. Esos lipopolisacáridos van a intervenir y a estimular la liberación de interleuquinas como la interleuquina 1 beta y también el factor de necrosis tumoral alfa. Esto obviamente va a promover cascadas de citoquinas que terminan estimulando al mRNA mensajero, y este obviamente va a estimular casi en forma exclusiva la promoción de la procalcitonina y la exocitosis de esta en el aparato de Golgi, pero ya de una forma no regulada, como sucede en condiciones normales. A diferencia de otros patrones infecciosos como los virales, que van a tratar de atacar a través del interferón gamma, ¿sí? Pero esto no, la cascada producida por esto no es suficiente para estimular la liberación del mRNA mensajero. Por eso es muy difícil que nos establezca en infecciones no bacterianas un importante trabajo, un importante desempeño, la procalcitonina. Ya cuando está establecida la infección, ya nos debemos dar cuenta de que la expresión del mRNA mensajero ya se ve en el resto de los órganos. Sucedía lo diferente en condiciones normales, donde solamente lo veíamos expresado en tiroides y escasamente en algunas zonas o en algunas pocas cantidades a nivel pulmonar. Normalmente las utilidades potenciales de la procalcitonina fueron planteadas para siempre responder algunas preguntas. Si nos servía, cómo es útil para diagnosticar la sepsis e infecciones bacterianas, si nos podría ayudar a establecer pronósticos y si nos podía también ayudar en cuanto al tratamiento antibiótico. Todas estas han sido tenidas en cuenta para los autores y ellos han propuesto ciertas cosas, pero debemos partir de algo muy importante y es cómo es el comportamiento cinético de estos biomarcadores. Esta es una gráfica muy conocida. Si ustedes se darán cuenta en el tiempo, en el eje de la Y, que es el factor tiempo dependiente, y en las concentraciones plasmáticas, que es el eje de la Y, y el eje de la X, que es el tiempo, se darán cuenta que en el cuadro bacteriano o en el cuadro de infección bacteriana, la elevación de la procalcitonina se da en las primeras horas, alcanzando un pico máximo entre las 12 y las 24 horas. Y luego, si hay una buena respuesta al manejo, puede empezar a descender en las próximas horas. Caso contrario que sucede con la PCR, que la PCR demora muchísimo más en el tiempo para establecer un valor importante de que sea medible y sustentable para el diagnóstico, y obviamente no nos serviría como para ese enfoque y mucho menos para descalar progresivamente la terapia antibiótica. Lo mismo sucede para los otros marcadores, ¿ya? Como la interleuquina 6, la interleuquina 10 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué pasa? En cuanto a esta cinética, vemos, suponiendo que ya el paciente arrancó su proceso infeccioso y obtuvo el pico máximo entre esas 12 y 24 horas, si estamos dentro del tratamiento en condiciones normales y el paciente está respondiendo a una terapia de manejo, lo que vamos a ver, la tendencia en los niveles medidos en el tiempo, en la extensión del tiempo, y si el tratamiento es efectivo, es de que hay una disminución entre el 30 y el 50% del valor pico que obtuvo la procalcitonina medida en las próximas mediciones, ya sea a las 48 o 72 horas. Esto quiere decir que estamos ante la presencia de un tratamiento efectivo y obviamente el pico de mortalidad va a descender al 10%. Caso contrario, si seguimos el monitoreo de un paciente que tanto clínicamente no lo vemos que va mejorando y le hacemos pruebas seriadas de procalcitonina, vamos a encontrar que los valores se van a mantener mucho más altos en el tiempo y van a ser sostenidos en valores altos, y obviamente esto se va a asociar a una mayor mortalidad. Estos son los valores interpretativos que históricamente hemos tenido de la procalcitonina. Los niveles normales los tenemos por 0.05 nanogramos por mililitro, donde hay zonas de bajo, o hay un componente de una población de bajo riesgo de progresión de sepsis, está más o menos menor a 0.5, cuando no podemos excluir la infección sistémica, pero sí debemos medir los niveles, o digamos que la sugerencia de algunas bibliografías es medir los niveles en las 6, 12 y 24 horas siguientes, si los rangos se encuentran entre 0.5 y 2.0 nanogramos por mililitro. Cuando están por encima del rango de entre 2.0 y más de eso, y hasta 10, debemos considerar que hay un alto riesgo de progresión a la sepsis. Y ya cuando están mayores de 10, se asocia mucho a sepsis severa, lo que conocíamos como sepsis severa o shock séptico. E inclusive yo aquí
aquí obvié, pero también el fallo orgánico múltiple todavía se siguen observando grandes concentraciones de procalcitonina, más aún cuando esa concentración de procalcitonina, perdón, llega a ser tan nociva que empieza también a contribuir más a la disfunción hepática por estasis del hepatocito. Hay otras causas o limitaciones que tiene la procalcitonina, los falsos positivos. Podemos encontrarlo en esta... ¿Sí? Oye, ese man te mandé una foto, ese man... Aló. Aló. Estamos en la presencia de politraumatizados, ¿ya? Los pacientes porquirúrgicos, quemaduras extensas. Esto que estoy poniendo aquí del lado izquierdo, que muy bien están ahí, ustedes pueden ver la gran mayoría de los pacientes que pueden darnos falsos positivos. Hay unas poblaciones especiales en el cual los puntos de corte también se alteran un poco, que son los pacientes oncológicos, los niños, la población pediátrica y las pacientes maternas también. Y los falsos negativos que también podemos encontrar en las infecciones bacterianas. En el tema de osteomielitis, ustedes saben que muy poco aporta, porque los tratamientos antibióticos entre estas patologías son muy diferentes, son más extensos, y realmente no tendría ninguna aplicabilidad medir los niveles de procalcitonina en este caso, ¿ya? Y obviamente hay una cuestión que también tenemos que tener en cuenta, que en las primeras horas de la sepsis puede darnos valores de falsos negativos. Acuérdense que ya en las primeras 2 horas, 2 a 4 horas, ya puede empezar a expresarse los valores de procalcitonina en forma positiva. Bueno, en cuanto a la literatura, ustedes saben que siempre hemos tenido estudios observacionales y estudios de intervención. Los observacionales, ustedes saben que solamente son estudios que ven un evento en el tiempo, son estudios de cohorte y vamos viendo el comportamiento de un evento. En los estudios de intervención, ya como ustedes saben, ya hay una intervención, y ya nos debe dar desenlaces directos de esos impactos. Normalmente los estudios que más representaron validez en cuanto a los cuadros infecciosos se desarrollaron y se asociaron al tema de meningitis, infecciones del tracto respiratorio bajo, infecciones del tracto respiratorio alto también, en sepsis severa y algunas infecciones en el postoperatorio, con menor redundancia en otras infecciones y en el tema de bacteremia también, paradójicamente hablando. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Si ustedes hacen una consulta en el PubMed y colocan en la barra de búsquedas procalcitonina, al día de hoy se encontrarían con este dato. Hay 6.011 revisiones o resultados de estudios o de publicaciones asociadas al tema de procalcitonina. Entonces, obviamente esto hace de que digamos que es muy difícil estar totalmente actualizado a la fecha de hoy de la actividad o de lo que estamos hablando de procalcitonina. En general hay más de 200 publicaciones al año asociadas por el tema de procalcitonina, y por esa razón tratamos de resumirlo en los estudios más sobresalientes que demostraron y que nos van a tratar de ayudar a responder la pregunta y hacer las sugerencias finales. Bueno, el PRORATA, que es un estudio que ya ustedes muy bien de pronto ya conocen, nos arrojó unos resultados muy importantes. El primero de ellos es que ustedes saben, que estas fueron las poblaciones a medir. Se escogieron 2 grupos, un grupo control, me explico, y un grupo de procalcitonina, y básicamente lo que vimos es que se midieron según los rangos y se trataron los tratamientos o se iniciaron los tratamientos antibióticos dependiendo de los rangos medidos de esta procalcitonina. Y obviamente, dependiendo de los rangos controles, también se fueron retirando los tratamientos. Básicamente aquí lo que señalo acá es que sí nos sirvió, o sea, sí fue importante medir durante las 6 a 12 horas siguientes los niveles de procalcitonina, y esto nos ayudó a establecer varias, digamos que, intervenciones, como fue el retiro de antibióticos, ¿ya? Las poblaciones realmente, el tema de mortalidad de 28 días fue muy similar en ambas poblaciones, lo mismo que el tema de los días de antibióticos fueron muy parecidos, con algo de diferencia a favor de la procalcitonina en más días, pero paradójicamente los días de estancia por cada 1000 días de estancia de paciente fueron al final mucho menor para la procalcitonina, en casi 653 versus 812. Pero nosotros tomamos esto en cuenta, y esa es la gran inquietud. Mucha gente no toma en cuenta esto, por muchas limitaciones, por considerar que de pronto a veces no se cuenta con una red de apoyo. Por lo menos acá en la ciudad hay muchas clínicas donde no se realiza la procalcitonina, o simplemente se puede realizar, pero los resultados son entregados de una forma muy extemporánea, que realmente ya no tendría ninguna validez ni ningún aporte desde el punto de vista clínico. En 67 pacientes, el 30% se les inició tratamiento con valores de procalcitonina que fueron inferiores a 0.5.
Ya en algunos pacientes también, como en la publicación de Lyons del 2012, el 15% se inició antibióticos con procalcitonina, inclusive a un menor de 0.25. Y al 30% no iniciaron antibióticos a pesar de que tenían unos rangos ya mayores y positivos para un proceso infeccioso. Entonces eso también hay que tener en cuenta, que también depende del facultativo que toma la decisión. Bueno, las curvas de supervivencia, si se darán cuenta, fueron casi muy parecidas al final. Sin embargo, ahí seguimos todavía viendo que hay una ligera, digamos que ventaja del uso de procalcitonina para la reducción de la terapia antibiótica. Como podemos ver en las diversas patologías en general, en la población de todos los pacientes hubo realmente beneficios de bajar el uso de antibióticos al completar tratamientos y en ver según la procalcitonina la mejoría de los pacientes. Entonces esto fue importante porque también trajo mucho beneficio a nivel del costo-efectividad. Lo mismo vimos en el pronóstico de mortalidad de ambos grupos, por eso es importante señalarlo acá. En cuanto a los días de estancia, los niveles de procalcitonina también, la tendencia fue a disminuir en los pacientes que tenían una mejor incidencia en mortalidad. Esto es importante señalarlo también, a pesar del acortamiento. En el estudio SATS realizado en Holanda, vemos que los días de tratamiento antibiótico fueron mucho menores en los grupos de que se usó la procalcitonina para guiar el tratamiento antibiótico, y los costos realmente fueron una reducción bastante importante, de 150.000 euros a 181.000 euros con respecto a la terapia estándar o el uso de antibióticos estándar, sin el uso de marcadores o biomarcadores, como es el caso de la procalcitonina. Y obviamente vimos que la sobrevida fue exactamente igual, lo cual nos indica de que sí puede ser una intervención útil direccionar el tratamiento antibiótico guiado por procalcitonina, pero obviamente con la directriz de reducir los días de manejo antibiótico. En este estudio realmente no se evaluaron los gérmenes multidrogos resistentes. Acá vemos también más o menos lo mismo que queríamos direccionar, que hay en la terapia estándar hay un mayor número de días de estancia hospitalaria, ¿ya?, con respecto a la terapia guiada por procalcitonina, y obviamente también a nivel de mortalidad favoreció un poco más el uso de antibióticos en el grupo guiado por procalcitonina versus el grupo estándar, y también los costos. Pero hay algo aquí que sí me llama la atención, y es que dentro de los eventos adversos fue un poco mayor la reinfección en el grupo de procalcitonina, como lo podemos ver ahí, con una P que es bastante significativa de 0.04. Bueno, esto básicamente es otro estudio, el PROWAR, básicamente valorando los mismos efectos y teniendo en cuenta el uso del algoritmo del uso de procalcitonina en los pacientes críticos. Aquí vemos también que en cuanto al uso de la intervención con terapia guiada por procalcitonina para establecer el tema diagnóstico, también hubo cierta diferencia importante a favor de la procalcitonina versus la terapia estándar. Tampoco hubo valoración de los gérmenes multidrogos resistentes. Como también podemos ver en la curva de sobrevida, realmente fueron prácticamente iguales, ¿ya? Y también en los días libres de antibióticos también hubo muchas más ventajas también, o sea, hubo casi los mismos resultados en cuanto al manejo con procalcitonina. El rol de la procalcitonina en procesos de bacteremias y el uso potencial. Aquí vemos muchas bibliografías en estudios en los cuales el uso del algoritmo del manejo para el uso de la procalcitonina ha dado unos efectos bastante positivos, pero todos esos efectos positivos no lo estamos viendo tanto en el tema de diagnóstico, sino en el tema de establecer pronósticos y establecer la decisión de retiro de los antibióticos en forma temprana, reduciendo costos, mejorando así los niveles de resistencia y presiones selectivas de nuestras unidades. Como lo podemos ver acá nuevamente, esta es una gráfica que también ya hemos visto anteriormente. Y obviamente seguimos recalcando la importancia de la procalcitonina no tanto en los diagnósticos, sino guiando el tratamiento o supervisando el uso del tratamiento antibiótico en los pacientes.
Este es una revisión sistemática que incluyó los 16 estudios más sobresalientes en cuanto a este tema. De ellos, los 16 evaluaron mortalidad, 13 evaluaron duración en la estancia hospitalaria, 15 evaluaron duración en estancia en UCI y 13 de ellos evaluaron la duración de los antibióticos. Realmente, en esta gráfica, vemos que el RR fue bastante favorable, fue de 0.89 con una P bastante significativa a favor del retiro de los antibióticos guiados por la procalcitonina en un tiempo menor a la terapia estándar que normalmente establecemos para los múltiples tratamientos. Este es un paralelo, no voy a meterme acá en el tema de la combinación con otros biomarcadores, pero sí hay datos que nos están llevando cada vez más a hacer comparaciones necesarias y dejando la procalcitonina como una terapia o digamos una intervención de alternativa válida para el seguimiento de la infección. Este es un estudio que se está llevando todavía a cabo, que es el PROSPER, ¿ya? Esta es una población de colegas que están trabajando en Bogotá. Este es más o menos el esquema de trabajo y el protocolo del estudio. Estos son más o menos los objetivos que quieren lograr con esos biomarcadores que ustedes ven ahí, la procalcitonina, la proteína C reactiva y la precesina y la interleuquina 6. Este es más o menos el esquema de trabajo de los pacientes que estamos manejando con el algoritmo de biomarcadores. En esto no me quiero detener, pero sí quiero hacer mucho hincapié en que debemos concientizar a las instituciones de que debemos meter digamos que en el plan de trabajo de manejo antibiótico el uso de la procalcitonina en nuestros laboratorios. Bueno, las conclusiones que quiero arrojar ya para terminar: no es realista pensar que un solo biomarcador es suficiente para el diagnóstico y el manejo de los pacientes críticos, ya sometidos a terapia antibiótica. Los marcadores ideales deben incluir normalmente la respuesta al huésped, ¿ya? O sea, tanto la infección como la respuesta del huésped a esta infección. Hay una cosa importante que quiero resaltar, es que la procalcitonina se mantiene hoy por hoy como el biomarcador más estudiado con la mayor evidencia como terapia segura y costo efectiva en reducir el número de días de antibiótico, y sí tiene utilidad, en cuanto a responder la pregunta, sí tiene utilidad en este punto. El acortamiento de la terapia antibiótica debe ser una prioridad en UCI, mucho más en estos tiempos donde hemos abusado de los antibióticos en el contexto de la pandemia. No sirve como un biomarcador en infecciones virales, eso también tiene que quedar bien claro. Y los nuevos estudios de los biomarcadores en sepsis deben estar enfocados en buscar terapias dirigidas a tipos de respuestas personalizadas del huésped, como estamos recalcando en la medicina de precisión. Y básicamente por eso fue que quise al inicio de la charla también, en las primeras diapositivas, hacer énfasis en establecer los diferentes fenotipos que conocemos de la sepsis y tratar y personalizar a los pacientes dependiendo del nivel de respuesta que tengamos en esos momentos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espero haber abarcado lo más importante en este tiempo. La siguiente pregunta es del doctor Carlos Bastidas. Dice: ¿a partir de qué tiempo se puede pedir la procalcitonina en pacientes con sepsis para evitar un falso negativo? ¿Oyó la pregunta? Se la repito: ¿a partir de qué tiempo se puede pedir la procalcitonina en pacientes con sepsis para evitar ese falso negativo? Bueno, doctor, usted sabe que normalmente, como estaba hablando del proceso cuando hablé de la parte de la cinética, es importante recalcar, normalmente ya cuando el paciente nos llega a las instituciones ya viene con un periodo, digamos que podríamos llamarlo ya frío de la sepsis, y que normalmente cuando arranca el proceso séptico del paciente que ya llegó con datos de sepsis, no tendría ningún inconveniente en ordenarse enseguida. Pero el paciente que está hospitalizado y empieza en el tiempo, o sea, está hospitalizado por cualquier otra causa, la sugerencia es que si empezó a dar datos de respuesta inflamatoria, lo ideal sería hacerlo entre las 4 y las primeras 6 horas siguientes. Eso es lo que recomienda la gran mayoría de las literaturas, para evitar así el falso negativo. ¿Ya? Muy bien. Perfectamente entendido. Sí. Ahora tenemos unas preguntas, dos próximas preguntas son también para el doctor Hans. Es que el tema de la procalcitonina ha motivado inquietudes en el auditorio.
debido a que la procalcitonina, y este es de Oscar González también, aún no está incluido en el plan de beneficios de salud, ¿qué criterios debían tenerse en cuenta para la solicitud oportuna? Bueno, normalmente lo que siempre yo recomiendo, o sea, en el ejercicio de la práctica, es subrayar muy bien en nuestra historia, en nuestras evoluciones, los datos, la interpretación de los signos de respuesta inflamatoria. Hay cosas que a veces, como bien dijo el doctor en su charla, el doctor Rebolledo, hay signos de mala perfusión que a veces nosotros no tenemos en cuenta, pero el paciente que ya nos empieza a dar algunas alteraciones incipientes en el hemograma. Hay pacientes ancianos que no necesariamente hacen leucocitosis, pero sí hacen fenómenos de neutrofilia en el hemograma. Y pacientes que clínicamente nosotros estamos viendo de que su gasto urinario empieza a disminuir, que nos están dando signos clínicos. Debemos subrayar muy bien eso dentro de las evoluciones para poder así sustentar de una forma adecuada la justificación de poder ordenar el examen de procalcitonina. Y obviamente, o sea, la gran mayoría de las instituciones no lo deberían negar, pero sí la justificación desde el punto de vista, porque después eso va a ser sometido a un par de valoración para glosa y estas cosas. Y tampoco se trata de que las instituciones pierdan. Todo lo bien justificado, no hay ningún inconveniente, pero sí dejar bien subrayado los signos clínicos que estamos viendo en el paciente en presente, en tiempo real, para que eso nos ayude a justificar el por qué se solicita el estudio de la procalcitonina. Muy bien. Ahora tenemos una pregunta acerca de procalcitonina también. Y es de Edgardo Cabal. Dice, ¿cómo se puede incluir la optimización del uso de la procalcitonina en los programas de uso racional de antibióticos, los programas PROA? Sí, bueno, eso es un tema ya de conversación en muchos grupos de infectología y muchos grupos de cuidado crítico. Yo pienso que, como vuelvo y repito, hay evidencia amplia y suficiente que sustenta el por qué sí se debe considerar una herramienta de ayuda que debe acompañar digamos, a estas solicitudes de los programas. Hay dos razones importantes. La primera es la costo-efectividad, ¿ya? Segundo, los beneficios que hay de poder también egresar en menor tiempo posible un paciente, evitando así que pueda someterse a procesos de nuevas infecciones o exponerlo a ambientes hospitalarios que sean mucho más nocivos, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos o inmunocomprometidos de base. Esto primero, hay evidencia amplia y suficiente en cuanto a los costos, pero también hay evidencia amplia y suficiente en los beneficios clínicos de llevar el tratamiento direccionado por procalcitonina. Y esto es hacia donde debemos orientar los esfuerzos para sustentar en los programas de uso racional de antibióticos a nivel de las instituciones y a nivel, ojalá lo pudiéramos hacer a nivel nacional. Y eso se puede, y hay con qué. O sea, hay, como vuelvo y lo repito, la literatura es amplia, es bastante, digamos que contundente en algunos datos estadísticos que se subrayaron en algunos estudios de los que cité, y pienso yo que podemos inclusive desde ya hacer el ejercicio de ayudarnos con esas sugerencias que de pronto planteamos en esta charla desde el punto de vista de la evidencia suficiente para poder apoyar esas solicitudes. Muy bien. Hay otra pregunta que dice que si los beneficios del descalamiento mediante la procalcitonina sirve también para los pacientes de grupos especiales como los inmunosuprimidos. El descalamiento sí es un tema un poquito más complicado. El tema de descalamiento realmente inclusive se ha cuestionado la importancia del descalamiento en algunos metaanálisis publicados en Cochrane, inclusive sustentados por el tema de antibiogramas, pero realmente la validez del descalamiento antibiótico desde el punto de vista guiado por procalcitonina es una cosa totalmente diferente. Aquí estamos hablando de suspensión de los tratamientos dependiendo del nivel de mejoría, o si los porcentajes de disminución están entre el 30 y 50% en los controles. ¿Están descargando algo? ¿Aló? Entonces, yo pienso que aquí el tema de descalamiento depende más de un tema de interpretación de antibiogramas que del uso de la procalcitonina. No le veo realmente validez a tomar la procalcitonina como una herramienta de descalamiento. Pienso yo que es más bien como para terapia de suspensión
dependiendo de sus valores, sus rangos de valores, y la disminución en el tiempo, dependiendo del pico máximo que tuvo en determinado paciente.